Muy buenas noches, estimados alumnos. Les voy a mandar el video a través del alumno Joel. Habíamos quedado de mandarle el primer video la semana pasada que ustedes pidieron de que la otra profesora no asistió. Eh, Había considerado, después me puse a pensar que me hubiera gustado dar personalmente la clase, pero bueno, miren que en el día de mañana, que se supone que íbamos a dar la clase, la universidad está de duelo por la muerte del distinguido rector García de Paredes. Entonces lo que voy a aprovechar en este video es dar dos clases seguidas para no llevarlos a ustedes muy retrasados con respecto a los otros grupos. Entonces, gracias a Joel, entonces le voy a mandar el video para que lo tengan en una sola clase. En vez de dos, voy a mandar uno en una sola clase lo que vamos a tratar. Bueno, en la última clase, como recuerden ustedes que este semestre va a ser muy corto. En la última clase quedamos en las ramas de la odontología y hablamos que todo eso era parte del área de medicina legal, que tenía que ver con la odontología forense, que no comprendía más que el estudio de todo lo relacionado con lesiones producidas en la boca, etcétera, en caso de muertes violentas, con la química legal para todos los análisis químicos, con la tanatología, que no es más que el estudio relativo a la muerte, con la asfixiología, que son las asfixias que producen la muerte, estomatología forense, que son el desarrollo en los huesos de larvas, etcétera, insectos que se producen cuando uno muere, y en la genética forense más moderna, que no es más que la relación y búsqueda de las características especiales de cada individuo, el ADN. Acuérdense que el ADN es como las huellas dactilares de la persona. Pero antes he considerado, para entrarnos ya próximamente en los estudios propios de la medicina legal, he considerado hacer una revisión sobre el ejercicio de la medicina. Recuerde que todas las personas que trabajan en el área de salud están involucradas se puede decir, con el ejercicio de la medicina en el área de la salud. ¿Y por qué se convierten las actuaciones muchas veces de un acto médico en delito? Dice así: desgraciadamente hoy no basta con poner al servicio del enfermo todos los conocimientos y consejos recibidos por los maestros. El acto médico también es medido por lo que escribimos y ustedes van a ser testigos de eso cuando por sus manos pasen los expedientes clínicos y por cómo actuamos. ¿Cómo va a estar definido el acto médico? Es lo que ellos están señalando en, llámese, expediente clínico, cuadrícula, etcétera. Es allí donde el juez va a anotar cuál fue la actuación que tuvo el médico en esa atención a ese paciente que le pudo causar daño. Este lamentable hecho que no se daba cuando el médico estaba rodeado de esa especie de halo mágico. O sea, es como el brujo de la tribu. Es verdad, hubieron lenguajes en la época no hace mucho, esos lenguajes, el lenguaje del abogado, el lenguaje del médico, se veía a través de mágico, un halo mágico, que es muy importante en el desempeño de la profesión. Entonces, ¿qué ha pasado? Entre mayor conocimiento, eso
ha ido desapareciendo. Entonces, usted ve ahora que tanto la abogacía como la medicina y todo está al alcance también del individuo común. La revolución de la televisión las 24 horas, la tecnología, la computadora, los celulares, etcétera, le permiten a usted el acceso a esta información. Al preguntar al familiar o al enfermo por qué inicia acciones legales contra el médico, la respuesta que he obtenido es la siguiente: para que no le pase a otro lo que me pasó a mí y para que no ande suelto, que es un peligro para la sociedad. Por desgracia, los abogados que le hice la misma pregunta no dan una respuesta cargada de emoción. Simplemente y fríamente señalan que ellos están cumpliendo con el mandato de su cliente. Es verdad, cuando te buscan como abogado para que defiendas en un caso, tú vas a defender a tu cliente. Tú no vas a sentir, se puede decir, ningún tipo de emoción sobre la otra parte, que es parte del expediente. En lo concreto, dice que en el juicio está orientado hacia el médico o quien resulte culpable, donde se encuentra el sujeto solvente para resarcir el daño, ya sea el médico, el hospital, la aseguradora, etcétera, que en verdad es lo que importa para algunos, porque el litigio se convierte también en un litigio civil, como parte también de un litigio penal. Es de suma importancia comprender que la mayoría de las veces el objetivo que se persigue en un juicio por mala práctica no es tanto el resultado del proceso por mala práctica, sino también por los resultados económicos. Quiero decir con esto que mientras que un proceso no va a durar ni 2 ni 4 años, estos procesos son largos, el médico no sabe si se va a otro país, si estudia, si lo vende todo, si busca otra profesión, etcétera, o el pensamiento si trabaja para pagar el juicio o si va a perder su título. Los colegas que han tenido que soportar, que han pasado un verdadero calvario, donde la angustia y la desesperación son el común denominador anónimo. Es cierto. ¿Por qué uno va al médico? Uno va al médico por decisión voluntaria y espontánea. Te sientes mal, vas al médico. Por una acción unilateral, por solicitud de terceras personas, una persona que sufrió un accidente, una persona de tercera edad, un niño, etcétera, no va a ir solo, va con una compañía. Y por haber adquirido el compromiso de atender a las personas. Entonces, el acto médico es una relación muy especial entre el paciente y la persona que estudia medicina, que por lo general ella busca acudir al médico motivada porque tiene una alteración a la salud. Y ese médico tiene la capacidad de orientar, de sanar de acuerdo a la preparación y a su título, según el tipo de enfermedad que tenga el paciente. Entonces, por lo tanto, este señor profesional tiene ciertas características. Por ejemplo, tiene que ser un profesional, profesión de la medicina. Lo mismo que yo le diría a ustedes, si usted va a se gradúa de licenciado en registros médicos, usted pasa por una universidad y tiene un título que le otorga el reconocimiento de una profesión que se llama licenciado en registros médicos y estadística, etc. Yo no me puedo presentar ante la sociedad como se presentaron, que eran delincuentes, como se presentaron
en años pasados personas que le faltaba 28 materias y tenían un título universitario. Ya se comenzaba a ver eh, toda esa delincuencia, se puede decir que también de tipo internacional. Que yo decía que era especialista en anestesiología y al hombre cuando iba a ver una operación fuerte, el hombre se perdía. Entonces el hombre no era especialista y se anunciaba como especialista en anestesiología. Y así cayeron veterinarios, trabajadores sociales, odontólogos y médicos. A mí me tocó, junto con los fiscales, también revisar esa parte. Yo laboraba en el Ministerio de Salud, en el Consejo Técnico, pero siempre me quedó la duda, ¿cuántas personas quedarían en el sistema? Usted no tiene el conocimiento para decirle, a lo mejor sí, habrá un libro donde te dice, aquí están todas las medicinas de la bolita del mundo, amén. Pero usted no puede saber exactamente qué dosis le corresponde, qué tratamiento le corresponde, qué terapéutica le corresponde, a lo mejor a un recién nacido, a un niño, a una persona de tercera edad. Recuerden siempre, el médico tiene la vida en sus manos y el abogado tiene la libertad o la cárcel de una persona. Entonces, muy importante. Yo tengo que ejecutar lo aprendido, mis artes, mis técnicas, etcétera, la tengo que desarrollar en mi actuación de una manera ilícita, perdón, de una manera lícita. Yo no puedo hacerlo de una manera ilícita, ajá, porque causo daño a las personas. El objetivo de la atención, ya lo dijimos, es buscar la curación o la rehabilitación de la persona. Y yo debo actuar de acuerdo a las concordancias legales. Eso lo tenemos que dejar claro, que esto ocurre en todas las profesiones, sea usted médico, sea usted abogado, sea usted licenciado, sea ingeniero, sea arquitecto, etcétera, en todas las profesiones. Entonces, la intervención médica lleva consigo un alivio o una curación. ¿Yo qué tomo en cuenta? Yo tomo en cuenta en esa actuación la prevención, a lo mejor los consejos que les pueda dar el médico en ese momento. Usted tiene que hacer ejercicio, etcétera. Yo que también voy a descubrir en mi ejercicio profesional, yo voy a dictar un diagnóstico. Ese diagnóstico de acuerdo a la observación directa y los laboratorios del paciente, etcétera. Entonces voy a dictar un diagnóstico, mire usted, yo creo que usted debe tener tal o cual enfermedad. Además, le voy a recetar, voy a establecer la terapéutica de esa persona y me voy a también basar en otros documentos que ustedes lo van a ver en el expediente clínico. Me voy a basar a lo mejor en exámenes de tomografía, radiografía, laboratorios, etcétera, para descubrir toda mi acción y para tratar, como lo dije y dice el acto médico, de llevar a cabo la curación de la persona. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de eso específicamente cuando tengan en sus manos un expediente clínico. Por lo tanto, siempre se dice de que el expediente clínico es un documento legal, ajá, confidencial, etcétera, de consecuencias legales. Entonces, como el acto médico lleva no solamente el nivel de curación, también tiene consecuencias jurídicas. Si yo no realizo con esa profesionalidad mi actividad, yo puedo causar daño. Y la ley me establece a mí
que por los daños causados yo tengo una penalidad. ¿Cuál es la obligación y deberes del médico? Obligación, secreto profesional. El secreto, si yo le preguntaría a ustedes, ¿cuál es el secreto, qué obligación tienen ustedes? Secreto profesional. ¿Qué obligación tengo yo como abogada? Secreto profesional. Entonces, porque esto tiene que ver lo que hayas visto, lo que hayas oído, lo que hayas comprendido, etcétera, tiene que ver con lo lícito, con lo ético, etcétera. Tengo que también dar una información adecuada y tener consentimiento. Yo no puedo decirle, oye, mira, te voy a sacar, por lo que yo sé, tú no tienes esa enfermedad en los riñones, sino en los pulmones. Entonces yo te voy a sacar un pulmón y no te voy a sacar el riñón. Y no es cierto, la enfermedad está en los riñones. Entonces yo tengo que tener, en base a mis diagnósticos, a mis tratamientos, etcétera, yo tengo que darle al paciente la información adecuada. Es más, la ley 68, que ustedes la conocen, esa ley me indica a mí que yo debo explicarle al médico mi enfermedad, y el médico en relación a lo que yo me siento me tiene que dar la información con respecto a mi enfermedad. También ahora mismo, por ejemplo, en la República de Panamá se usa el consentimiento informado. No es que yo soy médico y voy a llamar a la técnica de enfermería, oiga, señora, vaya allá donde está, señora, y que fírmeme este papel. La pobre técnica va y la persona, como no sabe nada, la que está en la sala de espera no sabe nada y firma. Ajá. Pero no es la obligación de ella, es la obligación del médico de decirle al paciente toda la información y cuáles son sus consecuencias del acto que yo le voy a realizar. Es más, señor, si usted mismo lleva ahora un perro o un gato a una veterinaria, a usted le hacen firmar un consentimiento informado por el tratamiento, y si te lo llevas antes, porque te lo llevaste antes. Entonces, todas esas son condiciones establecidas en la ley. Y eso es lo que van a ser tomadas en cuenta posteriormente en los casos médicos legales. Tengo la obligación de tener el conocimiento del ejercicio de mi profesión. No voy a ejercer, por ejemplo, la profesión de usted si yo no tengo el mero conocimiento, qué es lo necesario y cuál es la expertise en un expediente clínico. Ajá. A lo mejor yo puedo arreglar los papeles, pero a lo mejor puedo votar elementos importantes de ese expediente clínico, etc. Entonces, usted tiene que vertir todos sus conocimientos en el ejercicio de la profesión. Por lo tanto, es muy importante, cuando usted sea jefe de un departamento, usted debe de tener el conocimiento total de cómo funciona su departamento y de las personas que están a su alrededor, hasta cómo se lleva un papel en la mensajería. Porque si usted no actúa de esa manera, entonces el día de mañana, si tiene problemas legales, le van a aplicar una sanción por omisión. Entonces tiene que tener ese conocimiento. También tienes que aplicar todas las diligencias y las técnicas aprendidas para cuando estás atendiendo, y todas las habilidades aprendidas y todas las destrezas aprendidas para cuando estás ejerciendo una profesión. Entonces, eso es importante. También nosotros vemos la continuidad de los tratamientos, y también el médico da asistencia y da consejos respectivos, mucha medicina preventiva y demás.
¿Cuáles son los derechos del paciente? Yo puedo escoger libremente al médico, yo puedo tomar mis decisiones propias respecto a mi organismo, yo tengo el derecho de la información, yo tengo el derecho a la intimidad de mi caso, yo tengo derecho a morir con dignidad y yo tengo derecho, puedo recibir o rehusarme a apoyos espirituales. Entonces, todos esos son los derechos de los pacientes. ¿Y cuáles son los deberes de los pacientes? Bueno, atender mi tratamiento, cumplir con las normas institucionales del hospital, etcétera, tratar con respecto al personal de salud, firmar los documentos de salida, etcétera. Entonces, esos son los deberes del paciente. ¿Esto qué conlleva? Tres responsabilidades. Nosotros en el área de salud tenemos que dar cuenta ante la sociedad de las consecuencias de nuestros hechos y de nuestros actos ante otros ciudadanos y ante la sociedad. Entonces, el Estado ha establecido normas de comportamiento para proteger tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Entonces, en esa responsabilidad hay tres clases: civiles, penales y administrativas. En la responsabilidad civil, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo, lastimosamente no los tengo a la vista, pero si yo le digo a uno de sus compañeros, oiga, mira, me quiero hacer un recauche total, me quiero hacer una modificación. Era como si estuviera viendo en la televisión estos doctores de cirugía plástica muy importantes en los Estados Unidos que le llevan a la gente y la gente va. Las cirugías plásticas son por resultado. Entonces, aquí al lado, por ejemplo, vamos a ver la compañera, al lado de Joela está una compañera y esa compañera se anuncia como la mejor cirujana plástica del país y además de que ha tomado títulos, etcétera, etcétera, etcétera. La profesora vaya y le dice, no, profesora, yo le hago todas las operaciones porque, bueno, yo quiero aparecerme a esta artista Jennifer López. Bueno, Joel le dice a la profesora, ¿cómo usted va a caer en esas manos? Yo tengo entendido que ella fue a, a Francia, fue a ver, a Brasil también fue a ver. Ajá, no tomó una especialidad. Pero bueno, la profesora por insistencia se va al lado de la compañera de Jordan. ¿Qué pasa? Era verdad. La persona no tenía la titularidad de la especialidad en cirugía plástica, etcétera. Y nada más que había ido uno que otro cursito. Entonces le produjo daños a la profesora. Entonces le produjo una lesión a la profesora. Entonces esa lesión se convierte en un daño y se convierte en un perjuicio para la profesora. Dejó una más grande y otra más chiquita. ¿Qué hace la profesora? La profesora va y la demanda. La demanda ya sea civilmente, penalmente o administrativamente. Civilmente, bueno, yo digo que eso me cueste. Eso, tuve tanto perjuicio que tuve que ir donde el psiquiatra, etcétera, he sufrido demasiado, papá. Y entonces yo le digo al juez, bueno, para mí eso vale $1.000.000. Yo puedo poner la cantidad que yo quiera. Entonces el juez va a determinar, de acuerdo al daño producido, va a determinar
qué cantidad le tasa a usted. Y como decía la lectura, ¿a quién le pasa esa cuenta? ¿Al médico? ¿Al hospital? ¿A la aseguradora? Etcétera. Entonces, lo demanda civilmente, o sea, tiene que indemnizar por el daño causado. No, además, no tranquila con eso, yo también voy al operar. Entonces, ahí el juez va a determinar si la persona cumplía con todos los requisitos de profesionalidad, si cumplía con su especialidad, etcétera, etcétera. Va a determinar cuáles fueron las diferentes culpas médicas que en ella ocurrió. Por ejemplo, ella pudo ocurrir en impericia, le faltaba la capacidad, le faltaba la habilidad, le faltaba la experiencia, le faltaba el conocimiento. Puede ser, otros actúan por imprudencia. Por ejemplo, bueno, la noche anterior me fui de parranda o me drogué o lo que fuere. Y al día siguiente fui a un quirófano y actué. Ajá. Y sin a la ligereza y sin las debidas precauciones. Y causé daño. Entonces, la imprudencia también se toma en cuenta. Bueno, ¿qué pasó? Negligente. La falta de aplicación o diligencia. Ay, no, no, no. Ay, mire, esas son, ay, no, no, no te preocupes, pónsela de nuevo. ¿Y qué pasó? El niño se contaminó con una sonda y el niño se murió. Entonces, todas esas cuestiones son tomadas en cuenta por el juez. O la persona dijo, me cayó en mis manos, entonces voy a actuar con ilicitud, con alevosía, etcétera, contra esa persona. Esas actuaciones. Entonces, el juez toma en cuenta el dolo que hubo en la actuación de la persona. Entonces, toda conducta médica tiene tipicidad, tiene que ser antijuricidad y además tiene que haber el grado de culpabilidad. Entonces, eso es importante señalarlo y nos puede ocurrir en nuestras actuaciones y más en el sector salud. Miren este último caso, mire que ahí condenan al médico y condenan también, tengo entendido, con una farmacéutica, o sea, van a investigar a todas las personas que estuvieron alrededor de ese paciente para ver cuál es la responsabilidad de cada uno. También tengo una responsabilidad administrativa. Esta responsabilidad administrativa me lleva a mí a la pérdida de mi titularidad, a mi pérdida de mi profesionalidad. El Consejo Técnico de Salud da idoneidad para todos los profesionales del área de la salud, con excepción a ustedes que tienen su propio consejo técnico, o sea, a ustedes tendrían que llevarlo a su propio consejo técnico de registros médicos. También le permite también a este consejo técnico imponerle otro tipo de sanciones si sale en la investigación de culpabilidad. Lo puede amonestar, lo puede apercibir, le puede poner multa y le puede suspender su ejercicio profesional. Acuérdense que todas estas investigaciones pueden ser de oficio o porque tú pongas una denuncia. Por ejemplo, ellos tienen en la ley del colegio médico que ellos también tienen los mecanismos para también previa aprobación del consejo técnico suspender la idoneidad. Y así nos pasa a todos. A los abogados sería llevarlos al Colegio Nacional de Abogados, a ustedes a su asociación para ver qué grado de responsabilidad usted tuvo en esa actuación.
Entonces, rápidamente vamos a ver el documento, que es un documento médico legal, que es un expediente clínico. Todo servicio público o privado tiene que organizar un departamento de registros médicos. ¿De qué sirven los expedientes? Para el análisis y evaluación. Para la institución tiene que utilizarlo en no solamente su conservación, su mantenimiento, la preparación de estadísticas, la colaboración con el cuerpo médico o con la educación, supervisión del personal, custodia de la información. Entonces, miren ahora en este sistema todo lo que es la tecnología moderna de los expedientes. Entonces, estas instituciones, tanto públicas o privadas, tienen que tener todas las medidas de seguridad sobre los expedientes clínicos. Recuerden que los expedientes clínicos son una base de datos. Entonces, esa base de datos, así como hay los hackeadores, también hay hackeadores también en los sistemas tecnológicos que tienen que ver con las bases de datos de los hospitales. Hay disponibilidad para quién, para el paciente, que es el dueño del expediente, para las investigaciones y estadísticas, para los instrumentos de planificación, para los presupuestos, el expediente clínico para los procedimientos legales y la comprobación de datos para determinar también los costos. O sea, es un documento que no solamente me va a guardar la información médica del paciente, sino también todos los otros procesos relativos al expediente clínico. Entonces, por eso es muy importante la profesión de ustedes. El expediente clínico, usted tiene un procedimiento especial, debe tener un número de identificación. Y si yo le pregunto, ¿qué datos de identificación tiene el expediente clínico? Deberá tener nombre y apellido, fecha de nacimiento, cédula, sexo, número de seguro social, domicilio, teléfono, asistencia e ingreso, procedencia, servicio de la unidad, número de habilitación, médico responsable, número de seguro privado. O sea, según así mandata la ley de que tiene que tener un expediente clínico. Además de eso, debe tener todos los datos clínicos y asistenciales. Cuáles son sus antecedentes familiares, fisiológicos, personales, patológicos, los exámenes físicos, los procedimientos clínicos y los resultados, las hojas de ingreso, las hojas de tratamiento médico, consentimiento informado, información facilitada para el diagnóstico, entre otros, informes cuando se da de alta un caso, el caso que la persona muere, también las necropsias si existe, y todas las intervenciones quirúrgicas que tenga la persona. Entonces, todo eso consta en el expediente clínico. Eso es lo que va a ver el juez en frío. Por lo tanto, es muy importante no solamente lo que se escribe, el procedimiento, etcétera, sino que el expediente contenga todos los elementos que forman parte de él. Si yo soy un funcionario negligente y alguien me dice, oiga, le doy tanto, pero sáqueme del expediente clínico, por tanto, sáqueme las hojitas, estas y estas, y los laboratorios. Entonces usted está delinquiendo, porque usted está alterando un documento público, un documento legal. Entonces es muy importante ese señalamiento.
Entonces también tendrá que tener los datos sociales de dónde procede la persona, etcétera. Entonces, todos sabemos, después de muerto, cuántos 20 años tiene que durar un expediente clínico. Eh, a lo mejor usted entrará a un centro de salud y encuentra, bueno, todavía la gente no le ha dado por llevarse los expedientes clínicos. De arriba hasta abajo usted ve los expedientes clínicos. Ahora con el sistema de computadora, etcétera, ya se buscará otro tipo de forma de delinquir, de robar los datos que tenga un expediente clínico. Entonces, por eso vemos la ley 68 del 2003, que regula los deberes y los derechos de los pacientes en materia de información y decisión libre y informada. Entonces, lo señala aquí, toda institución pública o privada tiene la obligación de tener al servicio de los pacientes y dar toda la información, dar toda la información del expediente clínico, quiénes son los dueños del expediente clínico, para qué son utilizados en los hospitales y si a mí me solicitan los tribunales, expedientes clínicos, etcétera, entonces tiene que haber de la autoridad de ese centro o de ese hospital público o privado, entregar la información. Todos los pacientes, como lo dijimos, tenemos derecho a la información, una información correcta, de la actuación de esa persona sobre el paciente y el proceso de curación. Tengo también derecho de la intimidad. No puedo llamar, ay, mira, yo te voy a ver, fulano de tal, bueno, ¿cuánto cuesta esa información? Te voy a vender la información. Y la ley dice que todo expediente clínico tiene que tener, el paciente tiene una intimidad. El paciente también tiene autonomía y tiene una voluntad expresa. Yo puedo señalar que eso se llama los testamentos. Yo voy ante un notario con dos testigos y entonces yo le señalo ante el notario cuáles son, si acaso estoy en fase, voy a estar en fase terminal o etcétera, o a lo mejor puede ser muy joven o cuando me llegue el momento yo puedo señalar, bueno, estas son mis reglas, estas son lo que yo quiero que me hagan, no quiero que me hagan esto o quiero que me hagan esto, y entonces lo señalo, eso se llama testamento y se incluye también en muchas ocasiones para la fase terminal. Entonces, el complejo hospitalario, el médico, etcétera, basado en eso determinará qué hace o qué no hace, pero la persona puede dictar cuál es la actuación que quiere que le hagan o no le hagan al final del camino. También ese documento también se llama documento de voluntades anticipadas. Entonces es muy importante recordarlo. Lo leído anteriormente, en la ley me habla del expediente clínico. Tengo que tener mis datos de identidad, tengo que tener mis datos asistenciales y tengo que tener mis datos sociales. Entonces, todo eso es importante y está establecido en la ley. Es importante también señalar que la ley habla de todo lo que es el proceso de seguridad y de conservación de los mismos. Esta ley fue desarrollada a través también de un decreto y hay una comisión especial en la cual participa lo público, lo privado, la asociación de ustedes, Caja del Seguro Social, Ministerio de Salud, etcétera, que son los que dictarán, por ejemplo, los cambios, las pautas modernas que señalan sobre los expedientes clínicos.
también los obliga a que le sigan a todo el personal capacitación y demás en esta materia que también es importante por lo cambiante. Recuerden ustedes que también a quién corresponde el expediente clínico y que el expediente clínico también es principalmente, hay que recordar que es un documento legal. Entonces, es un breve repaso sobre esos aspectos que ustedes manejan y me imagino que a lo largo de la carrera se lo han señalado. Esa sería un poco los aspectos que íbamos a ver de la clase del martes, creo que era martes 4, 4 o 5 de septiembre. Ahora, en vista de que mañana no vamos a tener clase, pero no los quiero llevar muy retrasado con respecto a los otros grupos, voy a tratar un poco aspectos del derecho penal y las conductas delictivas. La expresión de derecho penal a veces lleva a equívoco. Derecho penal, a lo mejor algunos piensan que es el discurso de los juristas, los tratadistas, etc. Y otros hablan también de la legislación penal. La legislación penal, que es la que hace y lleva a cabo el poder público, la desarrolla y establece una parte punitiva. El Estado establece una parte punitiva. Esto también tiene que ver que hay una criminalización primaria y secundaria. Primaria, que consiste en producir y elaborar la lista de los delitos. El órgano ejecutivo, a través de las iniciativas legislativas, o sea, establece los códigos, entre ellos el Código Penal, Código Procesal Penal, etcétera, de todos los actos que tienen que ver con el proceso de criminalización secundaria, criminalización. Y la criminalización secundaria, algunos autores señalan que es todos los actos de cumplimiento y de acatamiento que tienen que hacer la policía, los jueces, los agentes penitenciarios, etcétera, en los casos concretos de delito. Entonces, esto es muy importante. El derecho penal tiene principios rectores. Estos principios son importantes porque fueron un impedimento a los abusos. Si nos vamos a la historia atrás, los abusos que tuvo el poder con respecto a las personas, cometieran o no cometieran delitos. Entonces, porque también llevaban en aquellos tiempos principios, para algunos también se han catalogado como principios políticos y principios normativos. Los principios políticos a lo mejor son las pautas del deber ser o el del ejercicio del poder, mientras que los normativos son las conductas, las normas legales obligatorias que van a inspirar no solamente en la parte moral, la crítica, la ideal, etcétera, que son vinculantes y exigentes por parte de la sociedad. Desde el siglo XIX, etcétera, existe el principio de la legalidad, que si nos vamos ahora a nuestros tiempos modernos, los encontramos en la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también aparece, por ejemplo, en nuestro artículo 31 de la Constitución, donde se señala que solo serán penados los hechos declarados punibles por la ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputado.
yo no le puedo conculcar que usted ha cometido un delito si atrás no hay un respaldo legal que me diga que su actuación es delictiva y que por lo tanto haberlo perpetrado va a ser usted imputado. Por ejemplo, nosotros ahora vemos esta palabra mucho en la televisión, en todos los casos que salen en las noticias policíacas, etcétera, lo dice el señor fulano de tal fue imputado. O sea, se va a un proceso de investigación porque ha cometido supuestamente un delito. Entonces, ese principio de legalidad, lo que hizo a lo largo del tiempo y ha hecho a lo largo del tiempo es limitar, autolimitar el poder y la obligatoriedad de los gobernantes, etcétera, quien esté en el poder, de tener la protección debida para sus gobernados. No me puedo el poder político no puede extralimitarse y controlar e inculcar que por el solo hecho del poder político que se están cometiendo delitos. O sea, yo lo voy a delimitar ese poder. Yo no tengo el poder de los reyes, etcétera, donde te mandaban a matar y demás, y si vamos para la más antigüedad, peor es la cosa. Yo también tengo aquí, la ley me indica otro principio, es el principio de la igualdad ante la ley, que no debe de generar injusticias, esa igualdad ante la ley. ¿Qué tengo que tener? ¿Qué conlleva ese principio? Conlleva un principio de determinación. Yo tengo que describir el hecho punible en un instrumento legal que da origen a una pena. Yo no puedo aplicar la irretroactividad. O sea, si yo cometí el delito, a mí me tienen que aplicar la ley vigente. Este tipo de leyes es para el futuro, no, yo no puedo ir que 10 años atrás, entonces tú eres culpable. No. Tiene que ser, se aplica la ley en el momento. También es taxativa, o sea, tiene que haber un catálogo de hechos punibles y de penas. Y eso nosotros lo vemos en nuestro código penal. Tiene que ser objetivo. Yo no puedo estar llamando al juez, oiga, estoy en el poder, oiga, juez, yo quiero que me le meta 10 años, que se pudre en la cárcel, 20 años. No, 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 no. El juez debe tener la independencia judicial y su obligación es cumplir con lo que está establecido en la ley y aplicar la ley. Ajá. Los conceptos que penalizan. Yo con este tipo de leyes no puedo hacer analogía. Ah, no, yo no te voy a... yo soy amiguita tuya. Ay, no, 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 no. Yo no te voy a aplicar la ley penal. Vámonos al código administrativo o vamos a la ley de carrera administrativa, etcétera. Entonces yo te voy a poner la... No, 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 no. Aquí usted falsificó, etcétera, el delito que sea, entonces usted le tiene que aplicar lo que está establecido en el Código Penal. No podía buscarme otra ley. Tiene también que no puede haber fungibilidad, o sea, ese principio se refiere a que las figuras delictivas no se pueden complementar ni cambiar. Ay, no, no, no te preocupes, yo te cambio por este, que este es menos. No, 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 no. Usted le prueban y usted tiene que pagar la pena establecida. Por lo tanto, la ley le indica y el juez en su sana crítica le va a decir la proporcionalidad de la pena.
Bueno, la ley me dice 30, 40, 50 años. Él va a determinar según el grado, como lo dijimos anteriormente cuando veíamos la parte médica, fue con dolo, máxima pena. Fue por negligencia, fue por imprudencia, fue entonces él va a determinar la cantidad, la cantidad de años que a lo mejor o meses, etcétera, que usted va a pasar en prisión. Entonces, hay otros principios delimitadores. Hay algunos que dicen que se debe también de responder por todas las acciones que vayan en contra de conductas que lesionen a los ciudadanos o que pongan en peligro los intereses de un individuo o de la sociedad. También hay en el derecho penal de culpabilidad nula pena sin culpa, que significa una conquista del derecho penal moderno que supera la responsabilidad objetiva y expresa la necesidad de acreditar o no la culpabilidad. Las intervenciones mínimas también, cuál es la intervención en un momento determinado que tengan las autoridades, que también son muy importantes. Usted ve las actuaciones, por ejemplo, de la fuerza pública, pues a veces que son actuaciones que van y rayan en el abuso. Por lo tanto, ustedes que ahora tienen tanto los que vienen de Colón como los que vienen de San Miguelito y los que vienen también acá, que les han señalado ahora mismo, aunque sea para los menores, pero de todas maneras usted tiene que llevar toda su documentación respectiva, porque ustedes salen tarde, que los acrediten que ustedes proceden, si acaso son parados, que ustedes proceden de una universidad y que por lo tanto están dando clases. Entonces usted es muy importante porque usted todavía su cara es de juventud. Entonces usted debe tener todos sus documentos, todos los documentos que lo acrediten que usted viene para evitar cualquier tipo de problema. Bueno, nuestro código, reformado varias veces en el 82, después en el 86, etcétera, ha incluido delitos contra el honor, delitos contra el patrimonio, delitos contra el orden jurídico familiar y civil, delitos contra el pudor y la libertad sexual, delitos contra la salud pública, delitos contra la fe pública, que son los documentos que usted también maneja, delito contra la administración de justicia y delito contra la economía nacional. Se han incluido otras figuras también delictivas. Hay ordenamiento jurídico penal como son los homicidios agravados previo a secuestro, la enajenación de garantía de prenda agraria, la importación, por ejemplo, toda esta gente que anda con drogas y demás, la importación de precursores, la posesión de precursores, o sea, todos esos elementos que se usan para la consecución de las drogas, la importación de desechos tóxicos, por ejemplo, está prohibido en la República de Panamá, la retención indebida de las cuotas del Seguro Social, eso es un delito penal. Violencia doméstica, maltrato a menores, acoso sexual, uso ilícito de las tarjetas, las clonaciones, etcétera, todo lo que está ocurriendo en el mundo ahora nuevo de la tecnología, los blanqueos de capitales, mire cómo el dinero va corriendo, etcétera, a través de los mecanismos que se plantean los jueces ahora mismo en materia de blanqueo de capitales, contra el terrorismo, delitos financieros, contra el derecho de autor, la asociación ilícita para cometer delitos de las drogas, también ahora también hay pandillerismo, todo eso está penado, a tenencias de armas de guerra,
Aquí está prohibido la tenencia. Miren toda la problemática que tienen los Estados Unidos ahora cuando inicia las escuelas, como menores de edad han cometido no solamente un homicidio, sino varios en las escuelas, etcétera. Entonces, también todo lo que es para poder tener un arma en la República de Panamá, tú tienes que tener los permisos establecidos por la autoridad. El turismo sexual y la pornografía también es otro delito también que se vela por él. Y también de últimas generaciones los delitos ambientales. Todo lo que tiene que ver con la tala de árboles, con la quema, etcétera. Entonces nosotros vemos así una cantidad de delitos, lesiones personales, aborto, homicidio, reproducción y manipulación genética, abandono de niños o de personas incapaces de velar por la seguridad y su salud, de la libertad individual, ya lo dije anteriormente, la salud pública, todo lo relacionado con las drogas, que también es importante, la piratería también. Entonces nosotros vemos todos esos aspectos que tienen que ver también con el delito. En materia de sexología médico-legal y tutela materno-infantil, es necesario también definir algunos términos. Por ejemplo, la condición de sexo, que es la condición orgánica masculina o femenina de los animales o de las plantas o de los órganos sexuales. La sexualidad, que no es más que el estudio de la sexualidad y las cuestiones a ellas referidas. La heterosexualidad, que dice de la relación erótica de un individuo de diferente sexo. De la bisexualidad, dicho, de una persona que alterna prácticas homosexuales y heterosexuales. La homosexualidad, el que practica una relación erótica con un individuo del mismo sexo. Los transexuales, que ahora usted ve, o sea, más esta figura que la persona se siente de otro sexo y adopta sus atuendos y sus comportamientos. Entonces, el transvesti, que también es una persona que tiene alta compulsión por vestirse con ropas del sexo opuesto. El hermafrodismo, dicho una persona que tiene los dos tejidos, tanto el tejido testicular como ovárico. Yo recuerdo que en paz descanse, mi profesor de medicina legal, él decía que él tenía una fotografía que valía $1.000.000. Entonces nosotros le decíamos, bueno, profesor, ¿cuál es? Entonces, ¿dónde se veía los dos órganos en una persona? Uno atrofiado y el otro no normal. Y la violación, que es el tener acceso carnal con alguien, con otra persona en contra de su voluntad. Entonces, vamos a quedar aquí en la noche de hoy para vernos próximamente el próximo martes. Esperemos que no pase nada, sino nos iremos también por esta misma vía para seguir explicando sobre todos estos aspectos en los cuales vamos a introducir ya más fuertemente los conocimientos de medicina legal. Joel, te agradezco que le remitas a tus compañeros, el siguiente video para que tengan y puedan verlo con calma en la semana. Bueno, hasta la próxima y buenas noches.